Muy buenas noches, amigos. Estamos en una nueva edición de su programa Línea Política para analizar en profundidad los aspectos más importantes y relevantes ocurridos en la reciente semana. Este es un programa que se transmite por VES TV, de VES Cable, VHTV, de Cable Más, por Win TV y Conectados TV. Igualmente, se reproduce por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal laveja.com. Soy Ángel Delgado y en compañía de Enrique Valderrama vamos a desarrollar los aspectos relativos a lo ocurrido en la última semana. Mira, mi querido Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy Mi buenas noches, estimado visión, Ángel. sí, sí, quiero decirte, cada vez que uno escucha las noticias del domingo, uno se sorprende porque a través de esos medios, de los principales medios, las principales cadenas, le encasillan a la ciudadanía en un conjunto de temas que son los que los medios y los que actúan detrás de ellos quieren imponer al país, ¿no? Temas absolutamente propios de la vida judicial, donde los actores son los jueces, los fiscales, los policías, y donde se omite de modo grotesco y vergonzante los grandes temas que deberían preocupar a la ciudadanía. Para empezar, la crisis económica, no sabemos a dónde va el país. El ministro entra en trompo por unas declaraciones, pero ese tema que, por ejemplo, merecería un debate sobre cómo hacemos para relanzar la economía, no existe, está ausente, absolutamente. Ya no voy a hablar del tema de la inseguridad, porque esto ya es relevante, lo hemos dicho, eso es un tema donde el Perú marcha al garete. La debilidad, la fragilidad de los servicios de salud, de educación, el abandono del agro, la postergación de la provincia, son temas que tampoco están en la agenda política del país, pero sí, la agenda política, mira la ironía, está llena de temas judiciales, ¿no? De hace mucho tiempo atrás. Y esto revela, pues, una anomalía profunda. Y esto además, no porque los temas judiciales en sí tengan un peso relevante, porque ya quisiéramos que fuera, pues, un hecho que ha trascendido el marco jurídico y ha llenado la política. No, sino son especulaciones que los medios cada fin de semana recogen a su vez de investigaciones o avances que hacen los fiscales. Y la verdad es que resulta terrible cómo a partir de esta información absolutamente endeble se pretende generar una coyuntura política. Porque mira, hay que recordar en primer lugar que estamos ante una investigación de tipo preliminar. Mira, el Código Procesal Penal habla de indagaciones preliminares antes de que se lleve a cabo la investigación de verdad, que se conoce con el nombre de investigación preparatoria y que es la antesala al juicio. ¿Te das cuenta? En la investigación preparatoria hay que ver las denuncias, los hechos, verificarlos y en base a eso armar una hipótesis, armar un caso que merece ser investigado recién. ¿Te das cuenta? Pero aquí no, aquí basta con que un X, un fulano que no se conoce, diga, por ejemplo, que ha visto o sabe que la señora Patricia Benavides le dio el pliego de interrogatorio a la presidenta Boluarte para que todo el resto de la semana se discuta eso. Cuando, por ejemplo, el resultado de este proceso de investigación ha sido una denuncia constitucional que la señora Patricia Benavides hizo contra la señora Boluarte y contra Alberto Tarola. Entonces, te cuenta, no hay congruencia. Y así podríamos tomar otros temas para darte cuenta cómo, de modo grosero, estamos siendo manipulados por los medios de comunicación a raíz de una información que no tiene el carácter de ser un resultado de una investigación seria. Primero porque es preliminar, como se ha dicho, recién está ocurriendo. Sobre esa afirmación no hay ningún elemento probatorio, salvo el dicho de un personaje, como si de cuando acá los dichos que pueden decir miles de personas pueden servir para hacer imputaciones en serio. Se supone que la fase preliminar de una investigación es para articular un caso y ver si eso tiene alguna verosimilitud, pero no interesa eso, eso se lanza y ya tenemos la noticia. Y entonces yo he escuchado a parlamentarios decir, ¿cómo es posible que la señora Benavides negocia con el presidente, etcétera, etcétera, etcétera? O como, por ejemplo, que ha llegado a un acuerdo cuando el hecho para, por ejemplo, en el caso del hijo de la señora Benavides, que fue pues una operación, se había producido
meses antes y eso haya sido cubierto por el seguro. O sea, hay cosas que, o sea, una mínima reflexión hace que salte por los aires, pero el impacto político de la noticia ya se produjo y de eso se trata. Yo sobre eso yo quería hablar contigo, ¿cuál es tu opinión? En realidad, esta forma perversa de hacer política que oculta los verdaderos temas y pone por delante asuntos absolutamente antojadizos y baladíes que evidentemente terminan de envenenar pues el ambiente y generar una terrible y grave confusión. Bueno, debo decir para iniciar este análisis semanal que el peor gobierno posible es el gobierno de los magistrados, el gobierno de los jueces, de los fiscales, más aún en un sistema en el cual obviamente estos funcionarios públicos no son elegidos bajo ningún mecanismo, digamos, de participación popular. Están al margen del voto, como existe en otros sistemas, evidentemente, voto popular para determinar algunas posiciones. Creo que es profundamente antidemocrático porque va orientado a liquidar al adversario político o a quien piensa diferente. Utilizar el sistema de justicia para luego, obviamente, arrasar con las posibilidades de determinados sectores. Esto ha ocurrido en el Perú fundamentalmente en el año 2019, alrededor del tema de Vizcarra, que fue quien lo implementó fuerte. Hay que ser claros, que fue Martín Vizcarra el primero que instrumentaliza, digamos, en el periodo reciente, la justicia y obtiene un control potente sobre el Ministerio Público, influencia en el Poder Judicial, 4 de 7 en el Tribunal Constitucional, impidió las elecciones en el Colegio de Abogados, y lo que vivimos hoy día es un poco la resaca de eso, porque institucionalmente algunos sectores se han ido recuperando, como por ejemplo el Ministerio Público, que de alguna manera parecía que salía ya de esta órbita de la coalición vizcarrista, y hoy día, lógicamente, lo que sucede es que la Junta Nacional de Justicia, el último vestigio del poder de Vizcarra, de una u otra manera trata de imponer un orden en el Ministerio Público que le beneficie a su continuidad, a su permanencia. Yo tengo profundos reparos con la actuación pública y dudas evidentes sobre Patricia Benavides, pero lo que está claro es que en el caso de Pablo Sánchez no se ha actuado de la misma manera. A Patricia Benavides le aplican un proceso sumarísimo que ni siquiera está en la norma, que a Pablo Sánchez le dan todas las garantías para su defensa. Creo que por ahí partimos absolutamente mal. Lo mismo en el caso, como digo, de los periodistas. Al señor Gorriti prácticamente se le ha convertido en una persona intocable, que el señor Juan Carlos Tafur se le allana. Por eso considero importante que lo que debemos plantear en este momento debe ser una reorganización de la Junta de Fiscales Supremos. Sería lo ideal. Lamentablemente el Congreso de la República solamente destituyó a 2 de los 7 de la Junta Nacional de Justicia y encima el Poder Judicial quería ir contra esa decisión del Parlamento, increíblemente, y si no fuera por el Tribunal Constitucional, hubieran impuesto nuevamente la voluntad de un juez de primera instancia sobre las decisiones constitucionalmente reconocidas del Parlamento, lo mismo que hizo Vizcarra para impedir la elección del Tribunal Constitucional. Creo que el Ministerio Público está en cuidados intensivos, está prácticamente en ruinas. Incluso el retorno de la señora Patricia Benavides creo que es, no digo en términos operativos, pero en términos de fondo, muy poco viable respecto a la fuerza que ella logró tener mucho antes, que hoy día de todas maneras han extinguido en parte. Pero empezaría por ahí. Creo que hay que poner las cosas en perspectiva, hay que actuar bajo los mismos supuestos, con las mismas normas, y no que apliquen para uno algunas cosas y para otros otras. No creo que es lo que está pasando. Totalmente de acuerdo. Mira tú has hecho una afirmación válida que yo rescato, subrayo y creo que es importante. El nefasto gobierno de los jueces. Efectivamente, primero por razón que tú has dicho, que no son elegidos por nadie y son nombrados a través de un sistema de concurso solamente para aplicar la ley a situaciones concretas, no para hacer política. Pero hay otra razón además, que es que los jueces, a diferencia de los políticos, no dan cuenta a nadie. No dan cuenta a nadie, no sé si me explico, porque se supone que sus votos, sus decisiones son de conciencia. Cuando un juez expide una resolución, una sentencia, lo ha hecho porque se supone que conoce el derecho y está actuando de acuerdo a sus principios, a su leal saber y entender y a sus convicciones.
Entonces no es objeto de una confrontación. A un juez, salvo que prevarique, en cuyo caso, prevaricar es un delito en el cual el juez se aparta de la ley y resuelve en contra de su texto. Solamente en esos casos extremos de prevaricación, los jueces y los fiscales también que lo acompañan no rinden cuentas de sus actos, ¿te das cuenta? El político sí, el político que tiene que estar permanentemente explicando por qué votó, por qué hizo, por qué no hizo, y en todo caso se somete cada cierto tiempo al escrutinio público para que lo relija, no lo relija. ¿Te das cuenta? Aparte que hay un conjunto de mecanismos políticos de la prensa que discuten. En cambio, las sentencias finalmente se dictan y uno se olvida de quién la dio, cómo la dio, y simplemente se aplican. ¿Te das cuenta? Esta es una de las cosas más perversas, ¿no? Porque un grupo de personas que se arrogan el hecho de tener el conocimiento del derecho por encima de nosotros, quieren imponer, incluso en la lid política, una verdad que nace solamente de su cabeza y que la discuten no más entre cuatro, cinco, seis o siete, cuando no de modo unipersonal, cuando en los juzgados de una sola persona, ¿te das cuenta? Entonces, gobierno de los jueces realmente es la peor de todas las dictaduras, ¿ah? Es la peor de todas las dictaduras porque, primero, no tiene legitimidad democrática, pero además tiene una fuerza que solamente se compara con la del militar. El militar, en tiempos pasados, podían dirimir la situación política y decir, como se le ocurrió a Velasco, que el Perú andaba al desastre y que había que hacer una revolución, ¿no? Porque tenía la fuerza de las armas. Entonces, esta gente tiene la fuerza de cortar tu libertad, destruir tu patrimonio, ensombrecer tu honra y destruir tu carrera y tu propia familia, ¿no? No tendrá la fuerza de las balas, que también la puede ordenar a través del mandato a la fuerza pública, pero son el juez y el militar hacen uso de la fuerza, ¿te das cuenta? Y si esa fuerza no está legitimada para hacer cosas correctas establecidas en la ley, esa fuerza se vuelve pues arbitraria, abusiva y fatal, como comprenderás, ¿no? Quiero hacer una reflexión a propósito de lo que estamos conversando, y es que curiosamente pareciera, todo da a entender en la comparación histórica, que el control del Ministerio Público de hoy día parece ser el control de los tanques del ayer. Es bastante Claro, curioso. Si antes se utilizaba, digamos, al ejército, hoy día se utiliza al Ministerio Público, a los fiscales, para evidentemente imponer una corriente determinada política sobre la posibilidad de que las demás compitan. Por eso pienso que en esta guerra de religiones, que en esta guerra campal en la que se ha convertido el Ministerio Público, lo mejor que podría pasar o que podría haber pasado hubiera sido que el Parlamento pues dé cuenta de los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia y con un nuevo pleno de la Junta Nacional de Justicia se llame un concurso extraordinario y se renueve la Junta de Fiscales Supremos. Lamentablemente falló el Congreso, solamente, digamos, destituyó a 2 de ellos, que afortunadamente su destitución ha sido confirmada por el TC, pero evidentemente nos hemos quedado lamentablemente lejos de la reforma de fondo que se necesita hoy día, lamentablemente, pero creo que hay que seguir peleando por ella, estimado Ángel. Ahora, creo importante seguir conversando sobre este tema en la segunda parte de nuestro programa. Volvemos en línea política tras la pausa comercial, esperando que todos estén pasando además un feliz 1 de mayo, Día del Trabajo. así es, señor. Regresamos. Muy bien, volvemos. Estimados amigos, volvemos justamente con la segunda parte de su programa Línea Política, el día de hoy reflexionando en términos generales sobre el sistema de justicia, que para algunos resulta poco duro y para otros sumamente draconiano. Y estábamos reflexionando antes de ir a la pausa comercial sobre una analogía que creo que Ángel Delgado podría comentarla bastante bien. Yo decía que el control del Ministerio Público de hoy, de estos días, pareciera, por la ansiedad con la que es buscado por algunos sectores,
en particular los que menos saben ganar elecciones, hay que decirlo, ¿ah? Las corrientes de izquierda elitista, criolla, limeña fundamentalmente, que se organizan más alrededor de ONGs que de partidos políticos. Pero ¿crees, Ángel, que el Ministerio Público y el control sobre los fiscales es similar a lo que se ejercía respecto a las Fuerzas Armadas y a los tanques en el pasado? ¿Cómo lo ves tú? Sí, solo que tiene un grado de autonomía y de ausencia de control justamente porque las decisiones de los jueces, los fiscales, como se amparan en la justicia en valores superiores, no están sujetas a un nivel de contradicción como sí sucede en la esfera de lo profano, de lo político. En lo político, cualquier afirmación es contradicha por un camarada tuyo, por un adversario político. En cambio, en materia de justicia, como el Papa cuando habla ex cátedra, ya no se discute. Eso más o menos es una analogía que se puede hacer con el tema de la justicia. Pero además yo quiero decir, quienes manejan la justicia no solamente tienen valores y convicciones, sino tienen fuerza. Tienen la fuerza de detenerte, la fuerza de embargarte, la fuerza de incautar, la fuerza de liquidarte en última instancia. Al igual que la fuerza que tenían los militares antaño cuando intervenían en política. Y no veamos en los militares solamente la fuerza bruta. Durante el Velascato, los amigos jóvenes que no recuerdan entonces, los militares desarrollaron una filosofía, un plan, el famoso plan Inca, que lo trabajaron porque consideraban que los políticos que nacían de la democracia habían fracasado y entonces ellos, al arrogarse el, el ser los representantes del Perú profundo y sus tradiciones, entonces daba un golpe de Estado e implementaron la famosa Revolución Peruana durante más de 7 años, ¿no? Una verdadera transformación, o sea que no solamente es la fuerza bruta, pero esa revolución que, en fin, que vamos a analizar en otro momento sus alcances, no se sustentaba en el libre ejercicio democrático de los pueblos, no se sustentaba en la elección, en el voto ciudadano, sino en la fuerza bruta de los tanques, los cañones y los sables, ¿te das cuenta? Independientemente del contenido, ¿te das cuenta? Y entonces eso es lo que está pasando con los fiscales. Y los fiscales también desarrollan una doctrina sobre la moralidad, lo que debe ser el gobierno, lo que debe ser las relaciones entre los partidos, etcétera, que es totalmente ajena al acervo democrático donde las cosas en un mundo más profano, menos religioso se desarrolla. Eso es lo bueno de la política. En la política, en fin, las cosas se hablan con sinceridad y modo directo. No tienen, pues, los grandes discursos que tutelan a la justicia o la defensa de la patria que hacen los militares. He ahí una analogía importante para ver cómo esta intervención es perversa, pues, y es dictatorial, y es abusiva y es ajena al procedimiento democrático, mi querido Enrique. Totalmente de acuerdo y me quedo reflexionando porque este programa, más que de emitir sentencias, es de pensar colectivamente y por eso sus comentarios a través de la semana nos ayudan mucho a perfilar los temas que hay que desarrollar. La relación entre autoritarismo y control del sistema de justicia creo que es algo que no se ha dicho lo suficientemente fuerte, porque recordarás tú que hubo un control sobre el sistema de justicia alrededor del tema de Odría, ¿no? Que se ha revisado en la historia. Velasco hizo una cosa parecida a la JNJ. Así Recuerda es. tú la resistencia del padre de Domingo García Belaúnde, por ejemplo, que era parte de la Corte Sí. Suprema en aquel momento, Domingo ¿no? García Rada, claro. Domingo García Rada, un prestigioso jurista. Evidentemente Fujimori, recordarás tú el audio el video de Montesinos que les decía, bueno, 2 o 3 votos menos en el Congreso, incluso perdiendo relativamente la mayoría, lo podemos manejar. Lo que no podemos perder es la mayoría, el control del Poder Judicial. Es decir, el sistema de justicia siempre para las perspectivas autoritarias es fundamental, es clave, no solamente en el Perú, sino a lo largo y ancho del mundo. El lawfare ha sido una realidad. Y obviamente el último capítulo, digamos, el manual de Fujimori aplicado en corto plazo, con apoyo incluso de sectores mediáticos y de sociedad civil y hasta empresariales, lo hizo Vizcarra. Vizcarra aplicó todas estas recetas anteriores a él para tratar de perpetuarse en el poder de una manera obviamente bastante burda y con una vanidad que lo terminó evidentemente despojando del poder, porque incluso pensó que estaba tan seguro en Palacio que llegó sobre una votación parlamentaria a insultarlos a todos y terminó vacado ese mismo día, pensando de repente que iba a volver, ¿no? Pero vemos cómo la relación, y quiero tu análisis sobre esto,
entre el control del sistema de justicia y una perspectiva autoritaria, dictatorial, siempre han ido de la mano. Bueno, es evidente. Y ahora vamos un poco a los ejemplos históricos, ¿no? Fue Velasco el que en un momento determinado consideró que la justicia, tal como venía funcionando, era deficiente, no servía, y entonces inventó lo que en su tiempo sería lo que es hoy día la Junta Nacional de Justicia, un grupo de notables que era el que elegía a los jueces y fiscales. Antes, mira tú, el sistema de elección de jueces se hacía de modo endógeno. O sea, el Poder Judicial proponía sus ascensos dentro de su autonomía y en el caso de los fiscales supremos y los jueces supremos, había una ratificación que hacía el Congreso luego de una terna que presentaba el Poder Ejecutivo. El presidente de la República presentaba una terna y finalmente el Congreso, a través del Senado, era la instancia que daba su conformidad y así se venían eligiendo jueces y fiscales. Yo creo, mira tú, de que no solamente es menester liquidar a los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia, sino considero también imprescindible, esto es importante decirlo, que se revise la posibilidad de aniquilar este organismo que no es una fuente democrática de selección de magistrados y que vuelva entonces la función al propio Poder Judicial, al propio Ministerio Público y con una intervención de los poderes democráticos representativos. El Estado democrático tiene que tener intervención. Mira tú cómo en Estados Unidos se eligen los jueces supremos. Nos hace a través del presidente de la República y tú no vas a ¿De acuerdo? decir de que los jueces supremos, la Suprema Corte allá, son jueces que están amarrados, que están al presidente, ni mucho menos. Son personajes de gran peso que una vez nombrados, adquieren la autonomía propia de del cargo, del cargo que ostentan. Hay sus corrientes, naturalmente, que es parte del devenir, digamos, de toda sociedad, ¿no? Pero evidentemente perfectamente dentro del marco democrático. Recuerda tú, por ejemplo, que en el caso de la Suprema Corte, estos últimos jueces han revisado una sentencia previa respecto al aborto como derecho, ¿no? Que lo han quitado como derecho y por eso algunos estados lo han quitado. Esto fue un precedente que tenía 25 años de duración, se cumplió el plazo y lo han revisado. Pero es muy interesante cómo incluso cambian las corrientes, pero No hay una cambian, regla de juego mínima, pues, ¿no? hay Es decir, vamos a corrientes sentar un precedente por 25 años, mortícolas, salimos y volvemos y está sí, bien. Y eso es pero democrático, no tiene son por qué estar procesos que mal. se dan en el largo tiempo Así después de una así es. asignación por la opinión pública. Hay corrientes a favor de la pena de muerte, mortícolas, hay corrientes abolicionistas que van y vienen de acuerdo a los temperamentos, las circunstancias y el momento histórico que vive la comunidad norteamericana. ¿Te das cuenta? Acá no. Por eso yo creo que es importante que el Senado de la República, que va a ser restaurado, tenga dentro de sus potestades el decir la última palabra sobre los jueces y los fiscales supremos. De ese modo, quedará claro que el poder democrático del pueblo representado en sus instituciones es el que marca la línea e elige a estos funcionarios que son los encargados de aplicar la ley. De otra manera, estos sujetos, y ahí viene la doctrina caviar perversa, los ha considerado que ellos vienen del topus Uranus, caen del cielo, igual que los militares que se consideran, pues, que representan la esencia de la patria y por eso definen la nación y están por encima de todos, estos personajes se creen absolutamente independientes y se consideran, aunque parezca risible, el primer poder del Estado, el más importante, la fuerza moral del país. Y por eso que hacen este tipo de incursiones perversas, como la que estamos aquí comentando, que por cierto no tienen nada de juridicidad, sino es más que una vulgar forma de hacer política disfrazada de los ribetes y las formas de justicia. No, totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que hay que estar muy atentos a lo que viene sucediendo en el sistema de justicia nacional. Condeno que para casos iguales, es decir, un juez, perdón, un magistrado, un fiscal, miembro de la Junta Fiscal del Supremo, que evidentemente es impugnado por el dicho de un colaborador eficaz, mismo caso Benavides con el señor Pablo Sánchez, se actúe de una manera tan diferente. Condeno además que se haga lo mismo en el caso de los periodistas. Y condeno además que el Poder Judicial o algún juez del Poder Judicial de primera instancia se crea con evidentemente la posibilidad de enmendarle la plana al primer poder del Estado en base a una decisión que está dentro de sus facultades constitucionalmente reconocidas.
creo que habría que iniciarle un proceso sancionador, disciplinario, al juez que tomó esa medida sin ninguna duda. Pero evidentemente hay que estar atentos a estos temas. Esto ha sido Línea Política por esta semana, No, pero yo analizando el quería, sistema de justicia y obviamente regresaremos la próxima semana, como siempre, los miércoles a las 7 de la noche por sí, las distintas plataformas que alojan esta producción. Un fuerte eh, abrazo, estimado Ángel. sí, te quiero poner, antes de terminar, quiero poner Ah, dos temas. La mitad hemos tenido una pequeña falla técnica, pero quiero poner dos temas en el tablero para la próxima semana. Mira tú, en los países democráticos, en muchos países a los jueces se los elige, ¿correcto? A los jueces de primera instancia, jueces elegidos por voto popular. Y en otros países, las decisiones importantes en materia de la vida de las personas y la libertad se ponen en manos de representantes del pueblo directamente, los jurados populares. Para que veas tú cómo en un régimen democrático la justicia está subordinada a la expresión del pueblo. El pueblo, titular de la soberanía, no solo maneja el Parlamento, el Poder Legislativo, no solamente maneja la administración, sino también la propia administración de justicia. Pero eso volveremos, como tú lo has dicho, la la próxima próxima semana semana. a analizarlo con calma. Muy Un buenas fuerte, noches, un fuerte muchas abrazo. gracias. Saludos. Chao, chao. Y un feliz 1 de mayo a todos los amigos que nos han escuchado, a todo el país.